Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual la médula ósea forma las células que forman parte de la sangre. La sangre es un tipo de tejido conectivo especializado, tiene múltiples funciones. Dentro de las más importantes están el transporte de gases y otras sustancias a todo el organismo. Entre ellos se encontrarían también los nutrientes y las sustancias de desecho, para transportarlas hacia los tejidos o hacia los órganos que los van a eliminar. Y otra de sus funciones importantes es la coagulación. Aquí faltaría también parte de la inmunidad celular. La sangre está compuesta por diferentes partes. El plasma, que contiene el suero y proteínas, y los elementos formes o células. En estos se encuentran los eritrocitos, los leucocitos y algunos fragmentos celulares que son las plaquetas. El plasma es un líquido constituido por agua principalmente, el 90 al 91%, proteínas que van del 6.5 al 8% y otras moléculas que son el 2% del contenido del plasma. Dentro de sus funciones están las de transporte. Estos van a transportar el oxígeno, principalmente acoplado a la hemoglobina, transporta nutrientes, transporta desechos y va a transportar también hormonas. Las proteínas plasmáticas, estos son los solutos más abundantes en este plasma. Las principales proteínas plasmáticas son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. Estas son producidas por el hígado a excepción de las gamaglobulinas y las hormonas. Las hormonas pueden ser producidas en otros órganos. Y las globulinas gamma son anticuerpos. Estas son producidas por un tipo de célula que vamos a ver un poco más adelante. Los elementos formes, estas son las células que forman parte de la sangre, ¿no? Dentro de ellas tenemos los eritrocitos. Estos son los elementos formes más numerosos. Son discos bicóncavos con un diámetro promedio de 6.8 micras y un espesor de 2.5 micras. Estas contienen hemoglobina y su función principal es la de transportar el oxígeno. Se van a originar en la médula ósea y viven alrededor de 120 días una vez que salen a la circulación. Los leucocitos son menos abundantes que los eritrocitos, son solo el 1% del volumen total de la sangre, pero tienen funciones muy importantes, ¿no? Como son la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. Aquí existen diferentes tipos de leucocitos, como son los granulocitos, linfocitos y monocitos. Vamos a ver estos un poco más a detalle más adelante. Los granulocitos son células fagocíticas, es decir, tienen la capacidad de fagocitar. Son llamados así porque contienen gránulos en su citoplasma. A la hora de hacer las tinciones, se ven como unos puntos adentro de ellas, que son estos gránulos, ¿no? Tienen diferentes tipos de gránulos. Tienen dos. Unos que son gránulos específicos y estos se tiñen con componentes neutros, básicos o ácidos. Y tienen gránulos azurófilos. Estos son lisosomas. Ahora, los gránulos específicos son los que les van a dar el nombre a estos tipos de granulocitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los que tienen los gránulos neutros y se van a llamar neutrófilos. Su núcleo se divide en 3 a 5 lóbulos y es por esto por lo que también se llaman polimorfonucleares. Vamos a ver unas imágenes un poco más adelante. Pareciera como si tuvieran varios núcleos, pero es un solo núcleo que está lobulado. Su función principal, ya lo mencionábamos hace rato, son células que tienen la capacidad de fagocitar. Y este tipo de elementos formes, de lo que se encargan de fagocitar son bacterias principalmente, bacterias y hongos. Pueden fagocitar también desechos celulares y algunas otras sustancias extrañas. El siguiente grupo de granulocitos son los eosinófilos. Estos contienen gránulos que se tiñen con colorantes ácidos, como es la eosina, en la tinción de hematoxilina eosina. Estos se encuentran involucrados en reacciones alérgicas y en la respuesta contra infecciones parasitarias. El último grupo de granulocitos
Los basófilos. Estos contienen gránulos específicos que se tiñen, como lo dice su nombre, con un colorante alcalino o una base. Estos participan en reacciones alérgicas y sus gránulos específicos contienen heparina, histamina y otros mediadores de la inflamación como son los leucotrienos. De estos habíamos hablado un poquito en la parte de asma, también los eosinófilos. Y bien, en esta clase vamos a ver de dónde es que se forman estos. El siguiente grupo de leucocitos son los linfocitos. De estos hay tres tipos: los linfocitos B, los linfocitos T y las células o linfocitos NK. Bien, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas. Estas son las células que producen los anticuerpos, pero para llegar a este punto requieren activación por otras células. Los linfocitos T pueden ser de dos tipos: los cooperadores. Estas activan a otras células, como por ejemplo los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas, y los linfocitos citotóxicos. Estos actúan directamente en la inmunidad celular. Las células NK participan en la inmunidad innata. También son células citotóxicas, es decir, destruyen a células extrañas o componentes celulares ajenos al organismo. ¿Cuál es la desventaja o la característica que diferencia la inmunidad innata de la adquirida? Bien, precisamente que no es específica. Y esa es la característica que tienen estos linfocitos NK. El siguiente grupo de leucocitos son los monocitos. Estas son células más grandes que el resto de los leucocitos y su función es la fagocitosis. Tienen la capacidad de moverse hacia los tejidos, de migrar a los tejidos y convertirse en algo que se llaman macrófagos tisulares. Por ejemplo, tal vez habrán escuchado este tipo de células, microglia. Bien, estos son monocitos que migraron al cerebro. Las células de Kupffer, esos son monocitos que migraron al hígado, y los que son conocidos por ustedes, los macrófagos alveolares, estos que están en pulmones. Y por último, los trombocitos o plaquetas. Estos son fragmentos celulares de una célula más grande que se llama megacariocito. Su función es la de formar un tapón plaquetario en caso de hemorragia o lesión a un vaso sanguíneo. Ahora, ya vimos cuáles son los elementos formes, los componentes de la sangre. Ahora vamos a hablar del tema como tal, hematopoiesis. Esta consiste en la formación de los elementos formes de la sangre, es decir, formación de eritrocitos, formación de leucocitos y de plaquetas. Estas células no tienen una capacidad de dividirse, así que deben ser reemplazados por la médula ósea, y vamos a ver cómo es que lo hace. Bien, la hematopoiesis tiene lugar en el sistema hematopoyético. Esto está constituido por dos componentes principales: la médula ósea, que da origen a las células, y los tejidos linfoides. En estos tejidos linfoides, algunos de los elementos formes van a madurar. En esta imagen se puede observar un frotis de sangre periférica, y podemos observar los diferentes tipos de células: eritrocitos, por ejemplo, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y neutrófilos. Es lo que les comentaba hace rato de los polimorfonucleares, de cómo se ven como si tuvieran varios núcleos, ¿no? Pero es un solo núcleo, solo alargado y lobulado. Aquí hay un basófilo, los monocitos, el eosinófilo, y aquí se pueden observar los gránulos también que contienen. Este es un granulado, este y otro. Y en los basófilos también se pueden observar esos gránulos. En esta diapositiva podemos ver los diferentes sitios donde se va dando la hematopoiesis. En el adulto, principalmente la médula ósea de huesos. Muy bien, ahora, en la etapa fetal, en la vida intrauterina, la hematopoiesis se va a ir dando en diferentes órganos. A la segunda semana es cuando empieza la hematopoiesis, cuando empieza a formarse
la sangre. Esta se da en un órgano llamado saco vitelino. A la quinta semana de gestación, el hígado es el que está haciendo la hematopoiesis. Más adelante, a la octava semana, la médula ósea, pero a diferencia de la vida adulta, todos los huesos tienen la capacidad de hematopoiesis en la vida fetal. En el adulto ya no, ya son solo algunos, principalmente los huesos largos, fémur, los de brazos, y todos los huesos largos de extremidades. En la médula ósea podemos encontrar distintos tipos celulares. A conocer están las células madre hematopoyéticas, las células en diferenciación. Aquí vamos a tener células madre comprometidas y unidades formadoras de colonias, y vamos a tener elementos formes maduros y funcionales. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto es básicamente la estructura de la médula ósea. La médula ósea está compuesta por células, vasos, a ella llegan algunos vasos sanguíneos y tenemos grasa también en ella. A esos vasos sanguíneos es hacia donde se van a mover las células una vez que ya se formaron para llegar al torrente circulatorio. Al principio de la clase hablábamos que las células, los eritrocitos, por ejemplo, los leucocitos y las plaquetas, no tienen capacidad de reproducirse. Mencionábamos que la médula ósea tiene que formarlas, tiene que reemplazarlas. Bien, las células madre hematopoyética tienen ciertas características. Estas son multipotentes. De un solo tipo de célula madre se pueden diferenciar a diferentes tipos celulares. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un esquema que va a ser muy importante. Tienen un alto potencial proliferativo, es decir, estos pueden dividirse a un gran número de veces. Una célula normalmente tiene un número limitado en que se puede reproducir. Las células madre tienen la característica esa. El número de veces que se pueden reproducir es más alto. Y otra característica, pueden dividirse en nuevas células madre idénticas. Esas nuevas células madre idénticas también van a poder diferenciarse. Entonces, imagínenselo de esta manera. Bien, una célula madre hematopoyética puede hacer tres cosas de una forma general. Puede convertirse, puede replicarse y formar otra célula madre hematopoyética, formar dos células madre hematopoyéticas. Puede convertirse también en un precursor de otro tipo de célula madre. ¿Cuál es las características que tiene cuando se empieza a diferenciar o especializar? Bien, que si se convierte en una célula madre linfoide, solo va a poder formar linfocitos. Si se convierte en una célula madre mieloide, que sería el tercer tipo de célula en el que se puede convertir, va a poder formar el resto de las células de los elementos formes, ¿no? Por ejemplo, de esta puede formar monocitos, puede formar granulocitos, megacariocitos y los eritrocitos. Aquí está esta imagen que les comentaba hace rato. Tenemos una célula madre pluripotencial o la célula madre hematopoyética. Esta tiene la capacidad de formar todo el resto de las células, de los elementos formes, pero tiene que irse diferenciando. ¿Qué les comentaba hace rato? Puede convertirse en tres, tiene tres posibilidades esta célula madre pluripotencial o hematopoyética. O convertirse en célula madre linfoide, en célula madre mieloide, o dividirse en dos células madres pluripotenciales, ¿no? O hematopoyéticas, que a su vez van a poder hacer lo mismo. Ahora, la diferenciación consiste en precisamente eso, es una especie de especialización, ¿no?, que va adquiriendo. Y les comentaba, para formar el resto de las células
la célula madre tiene que diferenciarse, tiene que transformarse, ¿no? Primero en una célula madre linfoide, y a partir de esa célula madre linfoide se va a poder convertir en una célula NK, en un linfocito T o en una célula B, en un linfocito B. Este linfocito B, a su vez, una vez que es activado, se convierte en una célula plasmática que va a formar anticuerpos. La célula madre mieloide tiene otros tres caminos que puede seguir. Puede ser una célula que se va a formar puede formar monocitos o granulocitos, puede convertirse en una unidad formadora de colonias de megacariocitos o de eritrocitos. Y a partir de estas se van a ir formando el resto de las células eh, del sistema inmune y de la sangre también. En el caso de los megacariocitos, les comentaba hace rato, la plaqueta no es como tal una célula, sino fragmentos celulares. Lo veíamos en una de las imágenes previas. No sé si lo alcanzaron a notar, ahorita regresamos a eso. El- la célula, el megacariocito, se rompe y libera sus fragmentos de citoplasma que van a ser estas plaquetas. Bien, aquí está el megacariocito. Como ven, el megacariocito es una célula más grande que el resto. Es la célula más grande que pueden encontrar aquí. Bueno, a diferencia, sin contar las células de grasa, los adipocitos o las células de grasa. Pero el megacariocito tiene esa capacidad. Se rompe y libera sus fragmentos hacia la sangre. Bien, estos son las plaquetas. Esa es la forma en la que se forman. No se va el megacariocito completo a la sangre y se rompe ahí, ¿no? Se rompe en la médula ósea y libera las plaquetas hacia la circulación. Ahora, en condiciones normales, la cantidad y masa total de los elementos formes permanecen más o menos constantes. Veíamos en las diapositivas, cuando veíamos cada uno de los elementos formes, veíamos que tenían un porcentaje. Bien, esos porcentajes se mantienen relativamente constantes, pero van a modificarse según la necesidad del organismo. Por ejemplo, si tenemos una infección bacteriana, ¿cuál aumentaría? Bien, los neutrófilos son los que se encargan de combatir infecciones bacterianas. Entonces tendríamos una elevación de glóbulos blancos, es decir, de leucocitos, y encontraríamos que los leucocitos que mayormente se están produciendo en ese momento van a ser neutrófilos. Bien, existen algo que se llaman factores de crecimiento o citocinas que controlan de cierta forma las cantidades de cada elemento forme. Estas citocinas van a estimular la proliferación y diferenciación y también la activación de elementos formes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estas citocinas van a hacer que las células madre se diferencien o se empiecen a convertir a un cierto tipo de célula. Vamos a ver algunos de los factores un poco más adelante y qué es lo que pasa con estos. Cuando estimulamos o cuando activamos un receptor de cada uno de ellos, ¿qué pasa? Bien, las citocinas son producidas por linfocitos y por células del estroma de la médula ósea, y algunos de estos son conocidos como factores estimulantes de colonias. Estos son los que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Estos actúan sobre células madre comprometidas, que son la mieloide y linfoide, para promover su diferenciación hacia algún tipo de elemento forme. Bien, estos son los factores estimulantes de colonias. Tenemos la eritropoyetina, tal vez habían escuchado hablar de ella. ¿Qué haríamos si administramos eritropoyetina? Bueno, lo que va a pasar es que esas células madre mieloides que ya están comprometidas se refiere a eso. Si recuerdan la imagen, una vez que está en mieloide, no se puede regresar a una célula madre pluripotencial.
solo puede formar todo lo que se forme a partir de esa célula mieloide, ¿no? Bien, si a esa célula mieloide, madre mieloide, le activamos sus receptores de eritropoyetina, esta célula madre va a tender a irse hacia o a producir eritrocitos. Tenemos otros de ellos, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que va a hacer bien precisamente lo que dice su nombre, ¿no? Formar granulocitos, formar monocitos, aunque también puede irse hacia eritrocitos o megacariocitos. Recuerden que es la misma célula madre mieloide la que las forma, ¿no? El factor estimulante de colonias de granulocitos estimula la formación de neutrófilos. El factor estimulante de colonias de macrófagos, su nombre es muy explícito, macrófagos, ¿no? Tenemos trombopoyetina, va a hacer que se formen mayor cantidad de plaquetas, es decir, megacariocitos, y a su vez estos van a formar plaquetas, ¿no? Y tenemos otros que son las interleucinas, interferones, factor de necrosis tumoral. Estos estimulan la formación de linfocitos. Bien, con esto vamos a concluir esta clase. La próxima clase vamos a ver metabolismo de los eritrocitos y algunos otros procesos vitales en el caso del eritrocito, ¿no?